Señor nos ha regalado en Catedral Barcelona. Queremos dar la bienvenida también a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, de YouTube, de Facebook. Son muy bienvenidos. Esperemos que Dios te bendiga de una manera sobrenatural en esta noche. Y también queremos esperarte aquí en Carrer del Crom 12, en Hospitalet de Llobregat, para que disfrutes de esta celebración junto con nosotros. Amén. Agradezco al Señor en primer lugar por poder tener este privilegio de compartir su palabra en esta noche, y muchas gracias, muy agradecido también a mis pastores, Pastor Juan y Pastora Lucilene. Amén. Así que vamos a ir a la palabra de Dios. Dios me habló algo muy poderoso en mi corazón y de alguna manera va a tocar algo en tu vida, va a ser una llave para que tú alcances algo que estás necesitando activar. Así que vamos a la palabra, y está en el libro del profeta Nehemías, capítulo 1, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 11. Amén. Dice así: en el mes de Quilseu del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó a Hernani, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro por Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro se quedaron en la provincia, están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar, hice duelo. Por algunos días ayuné, lloré al Dios del cielo. Le dije: Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en tu siervo tuyo, que día y noche ora en favor de su pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Te suplico lo que dijiste a tu siervo Moisés: si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Entonces, amén. Vamos al contexto de esta palabra, y esta palabra que me encanta mucho a mí, la historia del profeta Nehemías. Él había sido desterrado, muchos del pueblo de Israel habían sido desterrados y estaban en el exilio. Y entonces el profeta Nehemías estaba en Susa, estaba en la capital de Babilonia, y él había obtenido la bendición de ser copero del rey Artajerjes. Era el rey Artajerjes I, que estaba en aquel tiempo, y entonces a él le tocó estar exiliado allí. Si usted mira todo el contexto que nos está enseñando el pasaje, no era fácil. Nehemías había tenido que salir de Israel, había tenido que dejar Jerusalén. Y entonces, todo lo que esto conlleva para un ser humano, el ser quitado del lugar donde él nació, donde él desarrolló, donde él estudió, donde él pudo hasta empezar un ministerio, un día haber tenido que salir y tener que estar
entre comillas, como en un pequeño, estaba él muy así controlado de todo lo que él podía hacer. Él estaba ahí sirviendo de copero al rey, y el trabajo del copero del rey no era ni más ni menos que tenía que probar todo lo que el rey iba a beber y a tomar. O sea, ¿por qué? Porque la mejor manera de a veces de eliminar a los reyes era envenenándolo. Y entonces el copero del rey, aunque asimismo comía la comida que comía el rey, muchas veces tenía un lugar de privilegio, pero era muy arriesgado porque él debía probar primero lo que el rey iba a consumir. Pero a todo esto él tenía detrás esa situación, que venga su hermano allí donde él estaba, ¿no? Y le pregunte cuál era la situación en Jerusalén. Y su hermano le cuenta: mira, los que han logrado no ser desterrados están allí, pero las murallas y las puertas de Jerusalén están destruidas y las puertas están quemadas. Y entonces dice aquí que Nehemías lloró. Y yo quisiera ver a través de este relato aquí de Nehemías, no voy a referir toda la historia porque sabemos que luego Nehemías va a cumplir ese propósito que Dios le había concedido, que era ir y reconstruir las murallas de Jerusalén, sino ver a través de este pasaje y unos versículos más el perfil de un siervo, el perfil de un discípulo. Porque hasta los días de Jesús, tal vez hasta que Jesús reunió a aquel grupo de 12 hombres que le siguieron, que Él los llamó y ellos le siguieron, los hombres de la Biblia, los grandes hombres de la Biblia, Dios le hablaba a ellos, el Espíritu Santo hablaba con cada uno. Cuando Dios quería revelarse, le hablaba a cada uno. Y entonces así era Nehemías, que Nehemías tenía una fe tan grande que él estaba allí en Babilonia, en esta situación, pero él preguntó: ¿cómo está? Y entonces dice aquí la palabra que él lloró, que él oró. Y entonces yo quiero desarrollar contigo, mi hermano, algunos secretos, el perfil de Nehemías como un siervo. Y es que él tenía mucha sensibilidad. Él, cuando recibe la noticia, a pesar de estar en otra tierra, estar en otro país, como estamos muchos de nosotros, él oyó de su país y él sintió tristeza y él lloró. Pero hizo algo que es lo más importante, que es la llave en la vida de un hijo de Dios. De un hijo de Dios, de uno que hace parte del reino de Dios, que es hablar con su Señor y abrir su corazón, contar al Señor todo lo que hay en él. Más allá de que el Señor conoce nuestro corazón, Él sabe lo que estamos pensando y sabe todo lo que queremos y deseamos, porque Dios no puede ser engañado, sino que Él conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos. Pero Nehemías amaba tanto a Dios que él se presentó delante de él. Y él también hablaba con el Señor, con la palabra. Y yo doy gloria a Dios también por su palabra, porque vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por la palabra de Dios, por la Biblia. Bueno, yo lo tengo aquí de manera digital ahora, pero ese libro maravilloso, ese testamento que tenemos que nos bendice tanto, que nos lleva a vivir todo lo nuevo de Dios en nuestras vidas. Y estaba en esa situación y Judá era su pueblo, él era de Judá y él estaba triste. Y entonces a él le tocó pasar a hacer su trabajo, se tuvo que presentar delante del rey. Y el semblante de Nehemías estaba triste, porque a pesar de que él había orado, que había llorado, había derramado sus lágrimas de la presencia del Señor, él era humano. No quiere decir que porque tú ores, porque tú ayunes,
porque tú hagas propósitos, no quiere decir esto de que no vas a sentir, que no vas a entristecerte de alguna manera. Pero sabemos que cuando entramos en la presencia del Señor, hay plenitud de gozo, que el Espíritu Santo es el consolador, es el que nos capacita, el que prepara nuestra mente, renueva nuestra mente para poder entender y alcanzar aquello que Dios quiere hacer a través de esa situación. Y quiero leer también Nehemías capítulo 2, versículo del 1 al 6. Amén. Dice: un día en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó: ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo y le respondí: que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quieres que haga?, replicó el rey, encomendándome al Dios del cielo. Le respondí: si a su majestad le parece bien y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuánto regresarás?, me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces yo quiero llevarte conmigo a percibir cómo cuando uno presenta su corazón delante del Señor con profundidad, Dios atiende nuestros pedidos, atiende lo que nosotros necesitamos. Y en esta circunstancia, Nehemías estaba necesitando esto. Y uno piensa, ¿no?, como humano, porque muchas veces yo vengo de Uruguay y a veces, la verdad, miro sí lo que pasa en Uruguay, tengo mis hermanos en Uruguay, hablo con ellos, pero no es un país muy grande, con grandes problemas, porque es pequeño, pero tiene muchos problemas, pero no tantos. Pero la verdad que Dios me ha puesto aquí en España, en Barcelona, ahora estoy allí en Tarragona, y el Señor te ha puesto geográficamente en un lugar, aunque como a Nehemías te puede trasladar o momentáneamente o permanentemente a otra geografía, Dios es el mismo. El reino de Dios está en todas partes. Donde tú seas enviado por el Señor, Dios tiene un proyecto, tiene un plan, tiene algo que tú vas a ser usado para algo nuevo, para alguien, para un país, para una nación, para un reino, para tus hermanos, para la iglesia, para tu barrio, para tu comunidad. Para eso Dios te va a poner. Y Nehemías tenía claro eso. Y aquí nos da esta proyección de que Nehemías podía haber, una vez escuchado lo que pasaba en Jerusalén, podía decir: ay no, Dios mío, ora, pero se levanta de orar. Me tomo el primer camello que salga para allá, me voy. Señor, tú sabes cómo soy yo no puedo, yo tengo mi carácter, no puedo, Señor, me voy. Y se toma el primer avión, el primer vuelo barato y se va. Llegué allá y bueno, ya no tiene mucho que hacer. Porque si no llevas mucho dinero, cuando hay circunstancias difíciles así, poco puedes hacer. Pero Nehemías, estando en Susa, el lugar donde, como dice la palabra, que por el pecado de su pueblo, por el pecado de Israel, Dios los había desterrado y estaban en esa situación. Pero déjame decirte, mi hermano, hoy, que sea cual sea la situación que estés hoy,
Dios tiene algo para cumplir en tu vida o entregar en la vida de alguien a través de ti. ¿Cuántos lo creen? Él estaba en Susa. Él, como recién decía, no huyó. Él dijo, bueno, lloré, voy a hacer el servicio al rey. Y el rey preguntó, ¿qué es lo que te está pasando? Él sabía que se cuidaba, ¿no? Una persona tiene buen físico, físicamente está bien, no es que está mal alimentado, ni mucho menos. Pero el rey dijo que lo veía mal, lo veía triste. Y entonces Nehemías, con miedo, porque sepa mi hermano que una persona que servía al rey jamás podía estar mal. El reino de Dios es el único que es misericordioso. Porque en un rey, tú puedes ir al PG, así, con pocas ganas, con muchas, con todas. Y capaz que ni va. Y el Señor te quiere y te ama y te recoge y te abraza otra vez y no pasa nada. Pero los reyes antes, mi hermano, cuando tú estabas en el reino y servías al reino, tú no podías estar triste. Tú tienes que estar así. Feliz, alegre, contento. Porque si estabas triste, el tema era serio. O estabas enfermo y ya igual te sacrificaban para que nadie se contagiara de lo que tenías, ni mucho menos el rey, que fuera afectado por una enfermedad. Pero la importancia de la geografía. Y aquí en este caso, Nehemías es comisionado para ir a hacer un trabajo a su pueblo. Como Nehemías respetó la autoridad de la geografía donde él estaba, fue autorizado a través de un rey que no era el rey de Israel, autorizado a ir a Jerusalén a desarrollar aquellos trabajos, aquellas reparaciones que necesitaban ser hechas, ser reconstruidos los muros, ser repuestas las puertas de la ciudad. Por eso necesitamos, para poder ser buenos siervos, buenos discípulos en este año que es el año del discipulado, necesitamos saber que Dios nos ha puesto en una geografía. Y entonces, si yo estoy aquí, en Hospitalet de Llobregat, en España, pero yo vivo más en Uruguay, o en Brasil, o en Panamá, da igual la nación, aquí somos de muchas naciones, pero si tú vives planificando tu vida aquí y allá, tú no estás ni aquí ni allá. Y aparte otro detalle, para el rey autorizarlo a ir a Jerusalén, él le dijo, ¿cuándo vuelves? ¿Cuándo vuelves? Y como dice la palabra, y el rey lo autorizó. Cuando Dios te pone en una geografía, en un lugar, en una ciudad, tú debes ser autorizado a salir. Tú tienes líderes, tienes pastores, hay los PGs, hay tantas maneras donde Dios puede hablarte, Dios puede confirmarte cada paso que tú vas a dar en tu vida, que tú no necesitas ir a tientas. Porque si tú miras, si él no hubiese hablado con el rey y tuviera la aprobación del rey, el rey no hubiese hablado con todos los reyes de los territorios que tenía que cruzar para ir a Jerusalén, ni darle materiales para recuperar las puertas y para poder reedificar las murallas. El rey lo bendijo con todo eso. Si él se hubiese escapado, va.
puertas están quemadas, el pecado se aumenta. Nosotros muchas veces tal vez estamos tan acostumbrados a ver tanta cosa que ya nos es tan normal que empezamos a perder la sensibilidad. Y el Señor me hablaba, así como Nehemías, yo necesito ver la necesidad, como Jesús vio. Jesús daba 2 pasos y luego que era conocido, la gente quería los milagros y lo buscaban a él. Pero al principio él daba un paso y veía una necesidad y te sea hecho. Y veía otra necesidad y te sea hecho. Y que Dios nos dé esa sensibilidad. Porque lo que necesitamos sobre todo es empatizar con las personas de este país, con los ciudadanos. Empatizar es uno poder entenderlo, poder conectar con él. Una cosa es yo hablar, porque yo hablo, yo digo lo que a mí me parece, él me dice lo que a él le parece, si no me parece, pues ni lo escucho. Ya escucho hasta donde me interesa. Cuando no. Cuando estamos hablando de empatizar, era lo que pasó con Nehemías. Él empezó a pensar en todos. Fíjense que él habló en donde están los sepulcros de mis padres. Los sepulcros son sepulcros, los padres están muertos, pero como para los israelitas, el lugar, la tumba de las personas era muy importante. Él pensó en esto y él sufría con esto. Y necesitamos sentir en nuestro corazón la necesidad que hay en esta ciudad, en Hospitalet, en Cornellá, en Espluga, en Valdoreich, donde tú estás. Hay una geografía donde hay ruinas, donde hay puertas quemadas,
nosotros queremos llegar, sino donde hace falta. En el nombre de Jesús, muchos de nosotros vamos a ser usados aquí, pero muchos vamos a ser enviados. A muchos Dios los va a llevar a otras naciones para cumplir y hacer algo precioso allí. Aquel que esté dispuesto, Dios lo va a hacer. Leamos también Mateo capítulo 25, 35 al 40. Dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos, Señor, cuando te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber, cuando te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos. El rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Y esto es algo tan profundo, es algo tan precioso. Recuerda que todo lo que tú haces por una persona, cuando tú le invitas, cuando él te abre una situación, aun cuando a veces pueda ser escandalosa, dices, Dios tiene algo para ti. Dios tiene algo mejor para tu vida. No importa el pecado, porque nosotros somos santos por gracia, pero no somos perfectos. Y necesitamos alcanzar a esas personas, a esos pequeñitos, con ese corazón como Nehemías tuvo también. También Efesios capítulo 3, versículo 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esto es lo que Él hace. No importa dónde estés, hoy estás aquí, en Barcelona, en la provincia de Barcelona. En el municipio donde estás viviendo, Dios tiene algo para hacer por a través de tu vida. Él puede hacer todas las cosas. Ese es el reino que tú y yo pertenecemos. Y necesitamos ser los Nehemías en este país, en este continente, en el nombre de Jesús. Ahí vamos a ser usados como discípulos excelentes y a ser discípulos a las naciones, en donde sea que el Señor nos envíe. Dice Colosenses también capítulo 1 versículo 20, dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. La manera que reaccionamos a la necesidad en el mundo revela cómo está nuestro corazón. Como tú veas el mundo, tenemos dos maneras. O agarramos y decimos, uy, qué horrible, qué horror, cuánto pecado. Usted ahí, yo aquí, yo no gusto el pecado. O lo que necesito yo es sentir ese amor por las personas que sintió Cristo mismo. Necesitamos más que nunca. Sabemos que el tiempo de la venida del Señor se acerca. No digo esto para que traumatizar a nadie ni nada, pero sabemos que son tantas las señales que ya vienen aconteciendo, que la venida del Señor está próxima. Y muchas veces estamos muy entretenidos en nuestras cosas personales. Y hay personas que necesitan ser salvadas, que necesitan ser abrazadas, cuidadas. Y quiero acabar leyendo el Salmos 126, versículos 5 y 6. Salmos 126, versículos 5 y 6.
El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Aleluya, aleluya. Necesitamos más de estar delante del Señor, llorando también por la necesidad. No queremos ver más las murallas dañadas, las puertas quemadas, personas muriendo sin esperanza. Oh Señor, ayúdanos en esta noche a poder ponernos en la brecha. Estar preparados como discípulos, así como Jesús andaba por las calles, sanando, restaurando, salvando. Nosotros necesitamos también ser esas personas. Y quiero leer para finalizar Nehemías capítulo 2, versículo 6. Dice, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto dura el viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señale el tiempo. Así que veremos tú y yo lo que Dios va a hacer. Y sabemos que Nehemías fue comisionado allí a restaurar las murallas y a reparar las puertas de Jerusalén. Y no fue fácil. Ese es otro. Yo con esa parte haría 3 mensajes. Porque es poderosísimo. Tenían que estar reparando. Uno reparando, ponía unas piedras. Y el otro estaba con la lanza o con el cuchillo, con la espada. Porque mientras se reparan los muros es lo que nos protege. Pero ellos tienen que estar trabajando y uno en guardia. Y después cambiaban, el otro trabajaba y el otro se quedaba en guardia. Es tiempo de nosotros levantarnos y hacer algo por esta ciudad, por esta nación. Levantarnos como Nehemías. Y necesitamos entrar en la presencia del Señor y llorar. Llorar por esas vidas. Sentir lo que Jesús siente. Jesús nos ama a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros, si un día estuvimos perdidos, imagínate cuál es el amor de Dios. Que dio su Hijo y hoy por gracia estás aquí. Estás siendo bendecido, alimentado y también estás teniendo un proyecto para tu vida, que es servir al Señor, servir al reino. Póngate de pie, por favor, conmigo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, porque estamos aquí, Señor, dispuestos, Señor, como tus hijos, Padre, como parte de tu reino, Señor, en esta nación, aquí donde estamos geográficamente, Señor, para que tú, Señor, nos capacites, Señor, nos bendigas, nos dé las estrategias. Señor, si estamos insensibles, Señor, sensibilízanos, Padre, de la necesidad, Señor. Queremos alcanzar personas, queremos alcanzar esta ciudad, Señor. Queremos que las murallas de esta ciudad, Señor, y esas puertas, Padre, puedan ser reparadas, Señor. ¿Y quién irá, Señor? ¿Quién irá si no les predica? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predica, Señor? Nosotros somos los que iremos por ellos, Señor. Bendice ahora esta noche, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos, te bendecimos en esta noche y queremos declarar, Señor, que somos siervos tuyos, Señor, y estamos dispuestos a servirte en esta obra preciosa, Señor. Te alabamos, te bendecimos en esta noche, Señor, Padre, y sabemos que tú vas a hacer algo grande en este lugar, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, a tus hijas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre. Te alabamos, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.